Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 486. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es viernes 22 de marzo de 2024. Mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros. El español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy os traigo un episodio muy interesante, además que me gusta mucho, porque vamos a hablar del Camino de Santiago. Y es que hoy me he traído al podcast a la profesora María Seco, la creadora de Spanish for the Camino, para hablar sobre su proyecto y, bueno, un poquito sobre el camino. Ya sabéis que aquí en el podcast ya he hablado de ello, también en la newsletter, y en el futuro haré alguna cosilla relacionada con el Camino de Santiago porque, bueno, pues como ya os he contado por aquí y por la newsletter, pues ahora mismo estoy viviendo en un pueblito por el que pasa el Camino del Norte. Así que ya os contaré y os recomiendo que os suscribáis a la newsletter en www.fluentspanish.express porque allí os iré contando algunas novedades sobre este tema. Así que nada, os dejo con la charla súper interesante y espero que tengáis muy buen fin de semana. Adiós. Hoy, como comentaba antes, tenemos en el podcast a María y bueno, pues ahora nos va a contar ella quién es y a qué se dedica. Así que buenos días, bienvenida al podcast, María. Hola Diego, ¿qué tal? Pues mira, yo me llamo María Seco y soy profe de español online y tengo un proyecto que se llama Spanish for the Camino y ya como su nombre indica, ya da una pista muy grande. Me dedico fundamentalmente a enseñar español a personas que quieren hacer el Camino de Santiago. Ajá. Entonces, pues sí, eso es fundamentalmente lo que hago. Bueno, el Camino de Santiago es mundialmente conocido, que yo ya he hablado aquí en el podcast en algunos episodios sobre el Camino de Santiago, mi experiencia, también he estado en tu podcast y bueno, pues me parece muy interesante que hayas tomado la decisión de enfocarte o enfocar la enseñanza de español en este tema que a tantas personas le interesan. ¿Cuándo empezaste con este proyecto? Pues hace unos años, a ver, yo ya daba clase de español antes, ¿vale? Yo me fui después de terminar de estudiar y tal, iba a ser profesora de inglés en teoría. Uh-huh. Me fui con una beca a Irlanda a mejorar mi inglés y tal, pero me pusieron allí en una escuela a dar clases de español. Sí. Y decidí que me gustaba más que enseñar inglés. Entonces yo estuve allí 15 años y mayor parte del tiempo estuve dando clase de español. Y ya, sobre todo en los últimos años, mucha de la gente que venía a clase, cuando le preguntabas, bueno, ¿por qué quieres aprender y tal? La motivación de muchos era el camino. Uh-huh. Me decían, no, es que yo hice el camino el año pasado y me pasó esto y necesitaba hablar con alguien y no sabía nada de español y fue muy estresante, muy frustrante porque no me podía comunicar, tal. O gente que, bueno, estoy planificando mi primer camino y me gustaría aprender un poquito antes de ir. Y a ella me empezó a llamar un poco la atención, ¿sabes? Porque, bueno, no era yo consciente de que el camino fuese tan popular, sobre todo en el extranjero, ¿no? Y entonces me volví a España y ahí sí que ya vi que había muchos peregrinos, veía peregrinos todos los días y tal. Y entonces ahí ya fue cuando un poco la idea nos empezó a, no sé, a formarse. Y empecé con un blog creo que a finales de 2017. Uh-huh. Entonces el blog está en inglés porque mi idea es precisamente ayudar a esa gente que no sabe nada y que quiere aprender un poquito. Entonces está en inglés, pero bueno, en cada artículo hay algunas palabritas en español y tal. Y bueno, de ahí fueron surgiendo otras cosas, fue creciendo y tal. Y bueno, pues ahora, aparte del blog, también tengo un podcast. El podcast sí que está en español, ya para la gente con un poquito más de nivel. También he escrito algún libro, hago el camino con estudiantes, bueno, Que todo lo relacionado con todo el camino. camino, aquí estoy yo.
Porque además tú vives, como yo, en lugar de paso del camino, ¿no? Sí. Yo en mi caso es en el camino portugués. Entonces sí, yo de hecho veo el camino desde mi ventana por Vas las controlando a los mañanas. peregrinos y les Por vas las diciendo mañanas. Spanish for the camino, Spanish for the camino. A veces me gusta por las mañanas, sobre las 8:30 es una hora en la que de mucho tráfico de peregrinos, dependiendo de la época del año, obviamente. Me gusta ir a echar un vistazo por la ventana y a ver cuántos pasan. A ver cuántos pesco hoy, ¿no? A ver cuántos peregrinos pesco hoy, ¿no? Sí, es interesante, sí. Bueno, muy bien. Ahora que lo dices, que estamos a mitad de marzo, todavía ayer me fijé en esto, había 3 peregrinos allí, los pobres, que digo yo, madre mía, estos deben de estar pasando un frío por las noches, pero bueno. Sí. Bueno, y bueno, dices que empezaste con el blog en inglés un poco para compartir, bueno, pues cosas del camino, vocabulario básico, pero como dices, poco a poco más personas interesadas en el camino y tocó dar el paso lógico de hacer un podcast para explicar un poquito más todo esto. El podcast, ¿cuándo publicas? ¿Qué compartes en el podcast? ¿Qué es lo que haces con el podcast? Pues mira, el podcast normalmente publico un episodio cada 2 semanas, cada 15 días. Algunos de los episodios es contenido que ya está en el blog, lo que pasa es que en el podcast está en español. Y luego también hay contenido nuevo, pues por ejemplo el otro día que te pasaste tú y estuvimos charlando, o bueno, pues otra gente que también se vino de invitada y hablamos de temas relacionados con el camino, obviamente, pero de cosas diferentes, pues un poquito así de todo. Y luego la parte que comentabas antes al final, cuando te estabas presentando, el walk and talk, que además me contabas antes que ni siquiera tú le pusiste el nombre a eso, ¿no? Que No. Que hicieron los propios estudiantes, ¿no? Sí, esto es algo que hice por primera vez en 2019. En aquella ocasión lo hice con otra profesora y decidimos hacer un camino con estudiantes como experiencia de inmersión en el español, pero en vez de estar en un lugar todo el rato, hacerlo en el camino, haciendo una ruta del camino. Entonces, la primera vez hicimos el camino inglés desde Ferrol y 6 días, básicamente, caminando y hablando en español. Claro. Sí, no sé, le habíamos puesto otro nombre, pero después la gente, cuando me contactaba para preguntar y tal, mucha gente decía, sí, esto del walk and talk, y ya se le quedó el nombre, ya decidí que se iba a llamar walk and talk. Y básicamente es eso, es hacer una ruta del camino, 6 días de caminar y de hablar en español todo el rato. Entonces, bueno, vas pasando por distintos sitios, vas viendo distintas cosas y vas hablando de lo que surja, que surge, como te puedes imaginar, de todo. Sí. Y porque esa experiencia de inmersión, digamos, que está un poco más pensada o quizás se puede aprovechar más si el estudiante ya tiene un nivel intermedio, alto, avanzado, ¿no? Para poder sacarle todo claro. provecho y todo. Sí, no me parece adecuado para principiantes totales porque realmente, claro, no, ¿qué vas a hablar si no sabes todavía más que 4 palabritas? Entonces sí, intermedio, avanzado, bien. Y ahora, con Spanish for the Camino, ¿qué viene? ¿Qué tienes en mente para hacer en las próximas semanas, meses? ¿Qué te planteas? Bueno, de momento tengo que hacer otra vez el camino, ¿no? Sí. De hecho, tengo previsto para el mes de mayo un camino con estudiantes, un walk and talk. Ajá. Este año vamos a hacer el camino portugués por la costa, empezando en Vigo, pero vamos a hacer la variante espiritual, que yo creo que es seguramente hay una de las etapas más bonitas, yo diría, que de todos los caminos. Y luego, esto es en mayo, y luego pues tengo un proyecto de escribir un libro de historias cortas y tal para estudiantes también, que lo tengo ahí un poco, le estoy dando largas. Bien.
pero a ver si este año va, porque sí, ya llevo un rato dándole largas y me gustaría terminarlo. Porque ya habías publicado un libro, ¿no? Sí, ¿no? creo que hace 2 años, va a hacer 2 años. Esta es una novelita corta. Ujú. De hecho, es bastante fácil para principiantes, un Sí. nivel A1, A2. Eso es una novela, básicamente es como la historia de una persona que descubre el camino, decide que quiere hacer el camino y es todo el proceso desde la fase de planificar un poco, organizarse, tal, ir a España y caminar. Y cada etapa y la gente que va conociendo y tienes todas las situaciones a las que normalmente te vas a enfrentar como peregrino. Tengo que buscar una cama para la noche, tengo que ir a un sitio y comer, pedir comida, que tengo que coger un autobús para llegar a no sé dónde. Bueno, todo esto. Y entonces eso es novela. Este otro que tengo en mente es más de no novela, sino tampoco relatos cortos, te diría. Mi idea es un poco recoger historias, leyendas, cosas interesantes sobre lugares por los que pasa el camino. Que en Galicia, Sí, otra cosa no, pero eso, leyendas sobran. leyendas muchísimas, ¿no? Como Sí, las meigas, a verlas, haylas, ¿no? sí, sí, sí. Hombre, quería centrarme un poco en leyendas y tal que estén relacionadas con el Ujú. camino, pero bueno, de eso también hay Claro. mucho. Desde toda la historia del apóstol, ¿no? De cómo llegó a España y cómo encontraron sus restos, supuestamente, y todo lo demás. Ya empezando por ahí, pues ya hay bastante, pero bueno, luego hay más historias. Y no solo leyendas, tal vez también otras historias que puedan ser curiosas, interesantes, sobre sitios por los que pase el camino. Ujú. Muy bien, bueno, pues nada, toca seguirte para estar atentos y atentas cuando salga ese libro, también para todos los contenidos que compartes y además, si estáis pensando en hacer el Camino de Santiago, vamos, no se me ocurre mejor proyecto que este para seguir, porque la verdad es que lo tiene todo del camino, o sea, ya son muchos años ya trabajando sobre este tema y creo que es la profe de español, me arriesgaría a decir que más domina de este tema porque ya cada vez que hablo con ella de rutas y de cosas, siempre me dice alguna cosa nueva que yo me quedo así como, bien, ok, perfecto. Bueno, pues entonces, nada, la página web lo vais a tener en la descripción del podcast, pero bueno, es spanishforcamino.com. Sí. Y bueno, a partir de ahí, ya sabéis, a meteros ahí en la newsletter a ver qué comparte, todas las novedades. Y bueno, pues nada, que como se suele decir en estos casos, que buen camino, que se disfrute de todo esto y sobre todo, bueno, pues también es un poco metáfora esto del camino con el aprendizaje de español, ¿no? Que es Ujú. una travesía así larga y que, bueno, que hay que Sí, sí, disfrutar también, ¿no? sí, sí. Sí, sí, tiene sus momentos, es como, sí, como el camino, tiene sus momentos mejores, tiene ¿Mm? sus momentos que dices, ¿qué hago Que yo te duelen aquí? los pies, que tienes Que te unos callos duele, ahí ¿no? que, madre, sí. Y sí me mandaba a mí meterme en esto, pero bueno, al final cuando llegas y ves, ¿no? Lo que vas consiguiendo, pues es una satisfacción muy grande. Bueno, pues nada, María, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Muchas Eh, gracias a ti. Espero que nada, que siga yendo todo muy bien. Y bueno, pues si hago el camino y paso por tu ciudad, ya te aviso y... Por supuesto, por supuesto. Y si me animo con el primitivo, el del norte, le tengo un Bueno, poco de también. miedo a las montañas de Asturias, pero bueno, tendré que entrenar un poquito antes. Muy bien, bueno, pues nada, pues nos vemos entonces y muchas gracias. Muchas gracias. Chao.